Muy bien, buenas tardes a todos. No sé si ustedes, si yo les preguntara cuál es la mayor necesidad que tienen, ¿qué me podrían responder? Algunos piensan o algunos dicen las necesidades se crean y van variando según el tiempo. Por ejemplo, hay personas que en este momento ven un comercial de ese nuevo equipo móvil y dicen, oh, la pantalla es más grande, tengo la necesidad de un nuevo celular. Y después ven, oh, la pantalla es más chica, tengo la necesidad de otro celular. A veces más rápido, a veces sería raro comprar algo que sea más lento, pero algunos dicen, las herramientas de información nos van creando necesidades nuevas y nos obligan a comprar cosas nuevas que yo no quería ni necesitaba. Yo no tengo, hace 1000 años uno no tenía la necesidad de un celular, pero no están así. Las necesidades no, es imposible crearlas, las necesidades son fijas. Tus necesidades siempre van a ser las mismas. A lo más lo que cambia es la manera de ir satisfaciendo esas necesidades. No sé si se han fijado que al principio de la vida de la persona, uno satisface su necesidad del medio de transporte o de llegar a ciertos lugares mediante el caminar, si es que el lugar está cerca. O a veces tomo el bus, o tomo la micro. Cuando uno tiene un pequeño una facilidad o un impulso financiero no tan marcado, uno puede pasar del bus al taxi, ya que es un poco más cómodo. Y después pasa del taxi al auto. Y después pasa del auto al auto más grande. Y después al auto mucho más grande. Esas cosas no es que tú vas creando necesidades nuevas, es que las facilidades de la vida te van permitiendo acceder a la misma forma de satisfacer esa necesidad, pero con otros medios. Pero yo quiero enfatizar, es imposible crear necesidades. Las necesidades son, y tú las tienes, pero vas cambiando la forma de satisfacerlas. A veces las satisfacemos de la forma incorrecta, a veces las satisfacemos de la forma más económica, a veces las tenemos que satisfacer en base a nuestras barreras, que pueden ser las barreras geográficas, las barreras económicas, las barreras de lo que siento que es correcto y lo que es incorrecto. Y hoy vamos a leer una historia que es otro milagro acerca del Señor Jesús, que hizo el Señor Jesús, que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Y una particularidad de este milagro, mientras lo buscan, es que cuando uno está haciendo un estudio de los evangelios, lo primero que hace al estudiar los 4 evangelios es hacer una tabla con las similitudes y las diferencias entre los evangelios. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo versus el Evangelio de Lucas, uno dice, qué interesante, los dos tienen un discurso similar que puede ser calificado como el discurso, el Sermón del Monte, pero tiene unas diferencias donde Lucas es un poco más corto y enfatiza más las bienaventuranzas, Mateo es más un discurso mucho más largo. Después nos ponemos a analizar los milagros que tienen y vemos las cosas que tienen en común y las cosas que son distintas. En base a eso, muchos han podido designar cuál es el más probable evangelio que fue el primero en ser escrito. Lo más probable, porque ya que los evangelistas no vivían en una isla y no estaban aislados de la sociedad, podían leer los evangelios de los otros. Y es muy probable que ellos se iban leyendo los escritos de otros, los de Pablo también, por ejemplo, y eso influía en su escritura. Pero cuando uno está leyendo los evangelios, lo que más se espera es que lo más importante siempre se repita. Y en ese sentido, un shock, si podemos decirle, que nos ocurre cuando estamos leyendo hasta llegar a Juan, es que en todos los evangelios se repite un tema que Juan lo omite. Y en todos los evangelios se repite otro tema que esperaríamos que Juan no lo tome, porque no es tan importante a nuestros ojos en comparación con el primer tema, y Juan sí lo toma. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Alguien sabe qué es lo único que los 3 evangelistas, o una de las cosas únicas, que los 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, mencionan que para nosotros debería ser excesivamente importante para la vida cristiana, que Juan debería nombrar y no nombra? Hay algo que sí o sí nombran. Muchos nombran varios milagros, algunos con énfasis en una cosa, otros con otros, pero el único milagro que se nombra en los 4 evangelios, sí o sí, aparte de la resurrección, es la alimentación de los 5000.
el momento cuando el Señor repartió pan y repartió peces. Es impresionante que eso siempre los evangelistas lo nombran, pareciera que hay un énfasis importante. Pero más sorprendente aún es que Juan, si bien da una exposición tremenda acerca de qué ocurrió en la primera cena, en la celebración de la Pascua, en la celebración de los panes sin levadura, en aquel jueves que estamos celebrando este año, que concluyó con su resurrección el domingo, es súper curioso que tanto Mateo como Marcos como Lucas nombran cuando el Señor partió el pan y dio la copa. Pero es súper raro que Juan nombra muchas cosas que pasaron en la institución de la cena. Nombra, por ejemplo, que él lavó los pies a sus discípulos, explica de manera precisa que él, de alguna manera, ya les estaba diciendo quién era el traidor, muestra cómo Judas se va, le muestra lo que los discípulos estaban diciendo y discutiendo, y lo que el Señor les responde, pero no hay ni el pan, ni la cena, ni la copa, y uno dice, pero ¿cómo si eso lo venimos celebrando 2000 años? Y Juan no lo va a nombrar. Yo les voy a dar una razón que me parece que es razonable para explicar esto y por qué sí se enfatiza este milagro. Y lo vamos a ver en base al tema de las necesidades. Lo primero que vamos a ver es que nosotros somos personas con necesidades, que somos seres con necesidades. Siempre, siempre, siempre tenemos necesidades. Lo segundo que vamos a ver es que esas necesidades apuntan a una necesidad mucho más crucial, que la razón por la que el Señor nos creó con necesidades es para apuntar a nuestra necesidad más importante o nuestra necesidad más crucial. Y lo último que vamos a ver al final del capítulo 6 es cómo esas necesidades, si se satisfacen de la manera incorrecta, pueden llevar al desastre. Y lo vamos a hacer rápido porque es un largo capítulo, no tengo tanto tiempo por respeto al otro hermano, pero van a ver de qué se trata este capítulo. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan dice, después de esto, después del discurso que ocurrió en el capítulo anterior, que se vio iniciado por otro milagro, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús les dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Hasta aquí la lectura. Muchas veces, la mayoría de las exposiciones de este pasaje se toman junto al milagro que le sigue. Este es el 4º milagro en el Evangelio de Juan y el 5º le viene de seguidilla, que es cuando el Señor camina sobre las aguas. Y me parece que la razón por la que este milagro se inicia o se da en esta parte del Evangelio y la razón por la que al final de la situación los hombres que vieron el tema dijeron, este es el profeta. ¿De dónde sacaron eso del profeta? ¿Por qué no le dijeron rey? ¿O por qué no le dijeron este es el enviado, este es el Mesías? La razón por la que yo creo que se asocia al profeta, es porque todo este pasaje, los 2 milagros que hay acá,
apuntan hacia la realidad de lo que ocurrió en el Éxodo, en el Antiguo Testamento, donde Moisés liberó al pueblo de Egipto. Y la razón por la que además se avala esto en el Evangelio es porque cuando el Señor termina su discurso en el capítulo 5, dice la Escritura, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Y el capítulo termina diciendo, pero si no creéis en sus escritos, hablando de Moisés, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y en ese sentido él nos da una exposición de, si no le creen a Moisés, aquí hay uno mayor que Moisés, ya que él va a hacer algo mucho más que lo que hizo Moisés, relacionado con pan y relacionado con aguas. El otro milagro lo dejamos para otra ocasión. Pero este primero dice lo siguiente, es impresionante para mí, y yo espero que lo sea para ti, que el Señor multiplicara los panes. Quiero que veas el cuidado que hay en Él por sus criaturas. Él sabe que tienen hambre. Y cuando pregunta cómo podrían alimentarse, se le responde que ni con 200 denarios, para dar una explicación más certera, lo que le estaba diciendo es que un denario es el sueldo de un día. Por lo tanto, ni con el sueldo de casi un año podrían darle a comer, como él dijo, un pedacito de pan a los que estaban escuchando. Por lo tanto, la única forma de alimentar a estas personas es con muchísima plata, es con muchísima comida. Son muchos. Y en ese sentido, el que el Señor les diera alimento apunta a su necesidad más básica. Estimado, tú fuiste creado para comer. Qué poco espiritual de mi parte, ¿verdad? ¿Habían escuchado alguna vez un predicador que enfatice el tema del cuerpo más que el espíritu? Muchas veces se dice, por ejemplo, esa frase, tú no eres un cuerpo, tú eres un alma que tiene un cuerpo. Una frase que dicen que era de C.S. Lewis, pero se probaba hace un tiempo que nunca fue de él. Y esa frase, la verdad, es un poco peligrosa porque da a entender que nosotros somos un alma y en tanto el alma esté bien, el cuerpo le sigue. Y en parte es verdad, por un lado es verdad, el alma es algo que necesita ser cuidado, pero tu cuerpo igual. Estimado, tú fuiste creado para dormir, para comer nutritivo, no puedes comer cualquier cosa. Y te has preguntado, ¿por qué Dios te creó así? Te creó para explicarte que tú no te mandas solo, que tú necesitas cuidarte, que tú necesitas ser una persona dependiente. No puedes valerte solo y no puedes esperar que en base a vivir alejado de las necesidades del cuerpo, porque esto está hecho de carne, vas a poder vivir. Y además esto apunta a una última cosa. Dios ama tu alma, pero también ama tu cuerpo. Él no está a favor de la idea de la muerte. Y su forma de solucionarlo es que cuando el Señor Jesús vino, y adivina, Él no vino como un fantasma, no vino como un espíritu, ni vino simplemente como un alma. Él tomó un cuerpo de hombre y fue a una cruz y murió de manera real, entregando su propia vida, estando en un sepulcro y resucitando al tercer día, para que el cuerpo que Él ahora tiene. ¿Tú sabías que el Señor Jesús ahora tiene un cuerpo glorificado, magnífico? Y eso es una promesa de que el cuerpo como Él lo tiene ahora, tú puedes tenerlo así. Eso es porque a Él no le gusta la idea de la muerte. Él no quiere que nuestros cuerpos se lancen a un averno y seamos almas para toda la eternidad. No, en el cielo hay almas, sí, y están vivas, en el sentido de que están conscientes, sí, pero ese no es el tema final. Dios quiere que puedas disfrutar con este cuerpo mortal la gloria del cielo. A veces vemos tan en menos nuestros cuerpos, pero ¿sabes? El hecho de que tengas hambre, el hecho de que tengas sueño y el hecho de que tengas una variedad de problemas que se asocian a temas mentales que afectan a tu cuerpo, como son la ansiedad y la pena y el desánimo, muestran que tú necesitas de Dios y Él se interesa por tu cuerpo. El Antiguo Testamento está lleno de esas historias. Elías, por ejemplo, cuando estaba totalmente desanimado, ya que le querían matar después de haber hecho un milagro impresionante y pensado quizá que el pueblo de Israel iba a arrepentirse y creer en Dios, se presenta un ángel con él y le da comida. Le da comida. Lo primero que hace es darle comida y pedirle que duerma. Dios se interesa por tu alma, pero también se interesa por tu cuerpo. Este es el mensaje del Evangelio.
que la única forma de que tú respetes tu cuerpo de manera real es que admitas que tienes necesidad de ser dependiente de Dios. A eso apunta tu hambre. Y esto va al segundo punto. El primer punto es que tú eres un ser dependiente y creo que lo tenemos claro. Y si no me crees, trata de dejar de comer. Imposible, ¿verdad? Esa es la forma que tiene Dios de decirte, ¿viste? Si tú no puedes existir solo aparte de la realidad de la materia. Tú eres un ser hecho de carne y eso es bueno y yo lo amo. El segundo punto es que nuestras necesidades apuntan a una necesidad mucho más crucial o mucho más elevada. Porque después de que las personas vieron este milagro, van con el Señor de nuevo. Y ahora, si alguno ha escuchado las predicaciones que he hecho acerca de las señales de Juan, notará que siempre lo asocio con una frase que el Señor dice, yo soy, en el Evangelio de Juan. Yo creo que esto es a propósito, ya que el evangelista nos quería explicar quién es el Señor en base a las señales y sus dichos. Y muchas señales nos asocian de manera perfecta a los yo soy, pero en esta me baso, y yo creo que es tremendamente fácil verlo, ya que está en la misma historia, en el mismo capítulo. El Señor usa el primer yo soy para explicar la mitad de las señales, la número 4, el clímax de las 7. Yo soy el pan de vida. Cuando las personas van y lo quieren hacer rey, le dice, me buscan solo porque no porque vieron las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. ¿De qué está hablando el Señor? Aquí alguna persona que odia la Biblia dirá, error en el Evangelio. Ellos sí vieron la señal, el Señor se equivocó. No, no, lo que pasa es que Juan está dejando un punto súper claro. Las personas que reciben los beneficios de las señales o los milagros del Señor, o en tu caso, tú que recibes los beneficios de Dios todos los días, como el sol, como la noche, como la comida, como el agua, como la tierra, como el solo hecho de que estés respirando en la noche, ¿tú sabías que eso es porque la atmósfera ejerce una presión tal en tus pulmones que te permite respirar aún cuando estás inconsciente? Imagínate ese cuidado. Todas esas cosas hechas por Dios y no las ves así. En ese sentido, estos hombres vieron la señal, pero no vieron la señal porque no creían. Y este es un tema. La señal apunta a una necesidad mucho más crucial. Y por eso aquí el Señor dice en el versículo 35, yo soy el pan de vida. Este pan que les daba Moisés, la verdad se los da a Dios. Y el verdadero pan que baja del cielo es el Señor. Él dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esto es una frase preciosa, ya que hay muchos que han creído en el Señor, pero siguen teniendo hambre y sed. Lo que él se refería es que en ese sentido, el hambre más grande que tenemos en nosotros. ¿Te has fijado que cuando todas nuestras necesidades están satisfechas, quizá yo al principio pregunté, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Y algunos se atreverían a decir nada, y yo diría, bien, significa que quizá muchas de tus necesidades están listas, y me alegro por eso. Pero ¿te has fijado que cuando tenemos nuestras necesidades todas satisfechas, aún así sentimos como un vacío? Aún así sentimos como un miedo, como que, estoy bien, esto significa estar bien. Cuando el Señor te ofrece el pan de vida, lo que está haciendo es llevarte a una realidad aún más elevada, donde te dice que aún con el hambre que te diseñó y con la sed que te diseñó, Él quiere salvarte para que tu necesidad más crucial esté satisfecha. Las necesidades de comida y agua física nos apuntan a nuestra necesidad más crucial que debe ser satisfecha. Todas estas otras necesidades las podemos suplir día a día, pero esta necesidad, una vez satisfecha, una vez y para siempre, es la que te va a dar vida eterna. Había una frase, estuve escuchando predicaciones acerca de la muerte y resurrección del Señor este fin de semana, y muchas tocaban el tema de la Pascua, y una decía, nosotros necesitamos una gracia única, pero también necesitamos una gracia diaria y necesitamos una gracia permanente. A lo que se refería esta persona es que necesitamos una gracia única en el sentido de que necesitamos creer en la cruz del Señor, en que Él murió por nosotros, y en base a eso nosotros podemos renovar nuestra fe cada día sabiendo que no vamos a la condenación, ya que nuestra vida eterna está en el Señor, pero Él quiere que nos acerquemos constantemente a Él.
No nos transforma de manera inmediata, porque quiere que veamos que somos personas dependientes. Él tiene el único cargo de independiente, nadie más. Y en ese sentido necesitamos creer y necesitamos recibir su obra. Estimado, piénsalo la próxima vez que tengas hambre o tengas sed o simplemente comas. Tú fuiste, tú fuiste hecho un ser tan dependiente, tan necesitado. Imagínate, 3 comidas al día. Y para más encima quieres que sepan ricas todas. Y para más encima tienes que dormir un montón. Tú no fuiste hecho para ser una persona 0 kilómetros sin necesidad de nada. Y eso el Señor no lo hizo como parte del pecado. No es pecado necesitar comer, como tampoco es pecado admitir que no podemos salvarnos a nosotros mismos y que solo en la cruz tenemos vida y vida en abundancia. Cuando el Señor da esta advertencia y les dice que ellos no querían creer, y si solo creyeran que Él es el pan de vida, Él les dice, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Mira esto. Él dice, no os dio, tiempo pasado, Moisés el pan del cielo, ya que estas personas estaban tan seguras en su salvación porque pensaban que sus antepasados Moisés les dio el pan. Pero Él les dice, no se los dio Moisés en el pasado. Él les dio el pan, ya que Dios es el que da, tiempo presente, el pan. Esa es la historia del Éxodo. La historia del Éxodo, cuando se inaugura la Pascua, muchos no lo asocian a esto, pero lo más terrenal que estaba ocurriendo aquí es que el Señor, Dios, estaba creando una nación, y una nación come, y una nación tiene tradiciones, y una nación está junta unos con otros. No hay nada más precioso que poder comer con otras personas y que te lleves bien con ellos. Es súper difícil encontrar algo así, pero no hay cosa más preciosa que eso. Cuando el Señor Jesús estaba dando esta explicación, lo primero que se les tenía que venir a la mente a los israelitas es cuando nuestros padres salieron de Egipto, estaban saliendo de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida. Y no estaban comiendo por el hecho de comer, estaban comiendo no solo por el hecho de compañerismo, estaban comiendo con Dios, porque Él los iba a sacar. La historia se repite una y otra vez en la Biblia, esto es en el Éxodo. Después, cuando, me parece que el Levítico, no me acuerdo si el 8 y el 18, pero cuando se instituye el sacerdocio arónico, Dios establece quiénes van a ser los sacerdotes, la familia de Aarón, y de qué tribu van a venir, de Leví. Y lo primero que hacen es súper simbólico, porque cuando van hacia al tabernáculo, a la presencia de Dios, donde está Dios esperando que sus sacerdotes trabajen para llevar al pueblo a Dios, lo primero que les dice es, ahora hacen esta comida y cómanla en la puerta del tabernáculo. Es precioso porque a sus sacerdotes quiere comer con ellos. Quiere comer con ellos, quiere tener comunión con ellos, quiere que su necesidad se satisfaga con él. Esta es la necesidad más grande del predicador. Tiene que estar saciado de Dios por comer con él todos los días y darle hambre a los que escuchan el mensaje para que podamos comer junto con el Señor. Estimado, es precioso poder compartir con Dios. Y después en Isaías se promete que va a haber un banquete de delicias donde Dios va a ser el anfitrión. Y después, acá en este Evangelio, nuestro Señor inaugura una comida de pan, lo más básico que está en casi todas las culturas, pan. Difícil que alguien no conozca el pan. Y es precioso que Él, en su muerte, es porque te quiere dar vida. Y ahora respondiendo a la pregunta, ¿por qué será que Juan no menciona la, el partimiento del pan y el pasarse la copa, si es algo tan básico en la cena del Señor, en la institución de la cena del Señor? Yo creo que es porque el Evangelio de Juan fue el último en ser escrito, y en ese tiempo, siempre que uno lee la historia de la iglesia, uno de los primeros temas que sacaban a los cristianos es que decían que eran unos caníbales, porque se juntaban a tomar carne, tomar un cuerpo y tomar sangre, cosa que no era así.
Y yo creo que Juan estaba tratando de estipular también arreglos a la cena del Señor para que dejaran de tomarla en vano y para que vieran que no era simplemente un pan y no era simplemente una copa, sino que eran símbolos que apuntaban a una realidad mucho más crucial, que tenía que tomarse con el tema de la cruz en mente. No era simplemente llegar y comer. No es simplemente algo que por comerlo te da propiedades espirituales. Es algo físico que apunta a algo espiritual. Es algo tangible que apunta a aquel que siendo intangible se hizo tangible y más que tangible, se hizo partible. ¿Te habías puesto a pensar en eso? El pan es lo más partible que existe en la tierra. Es súper fácil, uno hace así y tienes para darle a todo. ¿Vieron cómo yo parto pan? Así, imagínense, no, soy súper malo con las manos, pero ¿se imaginan el pan es lo más partible que existe? Y claro, el Señor se hizo lo más partible porque en la cruz Él se dejó partir para que todos tengamos el poder ir a Él y recibir vida. No hay pedazo tan chico, no hay pedazo tan grande. La idea es que tienes que ir y tienes que creer. Pero al final del capítulo, aquí está la advertencia. Después de una larga discusión con los judíos, que incluso parece que cambia de lugar un par de veces porque al principio está al lado del mar y después dice que está en la sinagoga en Capernaum, en el versículo 59, al final muchos de sus discípulos se alejan. Después de escuchar las palabras, se alejan. ¿Esto les ofende? Les pregunta a sus discípulos. ¿Quieren irse? Y Pedro les dice, bueno, es notable porque esto sí que está en varios de los evangelios igual. La confesión de Pedro donde le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, estimado. Tú tienes una necesidad física y una necesidad espiritual. La física apunta a la espiritual y la espiritual suple y perfecciona la física. Pero puedes ir a otras cosas y tratar de satisfacerlas, pero nunca te van a dar vida eterna. Puedes tratar de satisfacerlas con el sentido de realización, puedes tratar de satisfacerlas ¿te acuerdas lo que dije al principio? Las necesidades siempre son unas, siempre son fijas, pero cambia la forma de satisfacerlas. Tu necesidad de Dios, puedes tratar de suplirla con el obedecer, con el no obedecer, con el alejarte, con el acercarte, con el tratar de obedecer su palabra o con el simplemente ignorarla. Pero al final el único que tiene palabras de vida eterna es el Señor Jesucristo. Solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿A quién irás? ¿A quién podrías ir? Y quiero que sepas una cosa. Él tiene un cuidado de ti infinito. Porque nota, cuando las cestas de pan se terminaron de repartir y sobró, ¿cuántas cestas sobraron? 12. Sobraron 12 cestas. Y cuando al final del capítulo él está con sus discípulos, por primera vez se dice el número en el Evangelio de Juan. Y dice, ¿no los escogí a ustedes, eh, a vosotros, versículo 70, los 12? Él tiene cuidado por ellos, tiene cuidado por ti. Aún si eliges no creer, tiene cuidado por ti. Porque mira, uno de ellos es diablo. Tiene cuidado por todos. A todos les da, a todos les ofrece. El mensaje del Evangelio está abierto para el que quiera creer. Todos pueden creer, pero también todos si quieren lo pueden rechazar. Estimado, esto está delante tuyo. Así de magnánimo y tierno y salvador es el Señor. Así de cruel e insensible somos nosotros cuando decidimos no tomarlo. Estimado, Él es el mayor cuidador, el mejor cuidador. Qué simbólico para mí es poder compartirles esta señal en esta fecha. Qué simbólico ha sido estos días. Y espero una parte de eso pueda pegarse en ustedes. El que esta Pascua, que se menciona al principio del capítulo, que anunciaba la liberación y el poder estar como un pueblo para Dios, ahora se anuncia para ser un pueblo donde de manera individual podemos alabar a Dios y de manera conglomerada podemos ser parte de un cuerpo mucho más de lo que somos nosotros. Tu necesidad de realización, de compañerismo y de hambre y sed se pueden suplir en el Señor. Si quieres puedes ignorarlo, pero Él va a seguir supliéndote. Incluso te va a dar los medios para suplirlo de manera incorrecta. ¿Te habías puesto a pensar en eso?
Las personas que suplen sus necesidades con cosas terribles, lo hacen con los medios que les da el Señor. Eso es porque Él es bueno. Pero un día te va a pedir cuentas por lo que hiciste en tu vida y te va a pedir que le expliques cómo pudiste haber creído que cualquier otra cosa tiene vida. Estimado, esta es la vida eterna, que crean en Él y aquel al que envió. Estas cosas se escribieron para que crean. Muchas cosas otras hizo el Señor, pero esta señal se hizo para que crean en Él, en que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, y creyendo en Él, tengan vida en su nombre. Que el Señor les bendiga. Muy bien, buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta tarde. Vamos a compartir un pasaje que se encuentra en la epístola de Pablo a los Gálatas. La epístola de Pablo a los Gálatas. Estamos, como se recordaba hace un rato atrás, inmersos en un periodo de recuerdo, celebración dentro del mundo católico occidental, donde se recuerda un año más de lo que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo un día viernes, y luego su resurrección un día domingo como hoy. Y obviamente no podemos pasar por alto la oportunidad, pensando en que justamente esta reunión busca comunicar ese mensaje, que es el mensaje de su muerte, de su resurrección, y cómo este mensaje de su muerte y resurrección es vital para el futuro, el presente también, pero el futuro eterno de nuestra alma. Por lo mismo, entonces, me gustaría que pudiéramos ver algún pasaje que nos hable justamente de lo que Él y de lo que ha sido la obra que el Señor ha hecho también a nuestro favor. La Biblia tiene varias formas de mostrarnos qué es lo que está mal con nosotros y cómo eso es rectificado por Dios a través de un plan extraordinario, de un plan que está fuera de lo que nosotros incluso pudiéramos siquiera imaginar, menos todavía diseñar. Y una de esas temáticas que corre a lo largo de la escritura es cómo estamos nosotros bajo maldición desde un inicio. Se habla de la maldición, el hombre cae en pecado, y ese pecado como un poder que esclaviza, nos tiene en sus garras bajo maldición desde el momento que nacemos hasta que morimos y no aceptamos el Evangelio. Y la Biblia entonces es el relato de cómo este efecto de maldición es rectificado, es deshecho por Dios, de manera tal que al final de las Escrituras se habla de que no hay más maldición. Se parte con un mundo que cae bajo maldición para terminar en un universo que está libre de maldición. Y en medio tenemos el punto de inflexión donde esta maldición es rectificada, y cómo, por supuesto, Dios lo hace para rectificarlo, en lo que queremos comunicar en esta tarde. Este tema es justamente el tema que me gustaría tomar en los minutos que tenemos por delante, y para eso quiero invitarlos a leer un párrafo que se encuentra en la epístola de Pablo a los Gálatas, el capítulo 3, y vamos a comenzar la lectura en el versículo 10. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Dice así la palabra del Señor: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe,
sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hasta aquí la lectura por el momento. Entonces, quisiera, pensando en este pasaje, ver tres facetas con respecto a esta maldición que es revertida, rectificada por la obra de Cristo y cómo esto nos inmiscuye directamente, te inmiscuye a ti, estimado, estimada, indirectamente, y busca de ti una respuesta que esperamos la tomes en esta tarde. Quiero hablarles tres cosas con respecto a la maldición. En primer lugar, vamos a hablar de la maldición desarrollada, que es lo que Pablo nos muestra en los versículos 10 al 12. Luego, la maldición ejecutada en el versículo 13, y finalmente la maldición erradicada en el versículo 14. Esos son los tres temas que vamos a ver entonces, y luego de verlos concluiremos la reunión. Vamos a comenzar entonces con lo primero. ¿Cómo Pablo desarrolla esta idea de que estamos bajo maldición? Fíjense que el versículo 10 quizás sea la manera más obvia en que nosotros podamos entender esto de que estemos bajo maldición. Maldición, simple y llanamente, es la condenación que justamente merecemos de parte de Dios por nuestra transgresión, por nuestra rebeldía, por haber desobedecido el mandamiento y la perfección que se exige de manera natural de nosotros como seres humanos. Eso es la maldición. Y la razón que Pablo da en el versículo 10 para decir que estamos bajo maldición es un pasaje de la Biblia que dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. El punto acá es lo que la mayoría de nosotros conoce, y es que si tú quieres estar bien con Dios, lo que Dios exige es perfección. Nada menos. Y si tú buscas esforzarte por ser perfecto, por cumplir, dice acá, todas las cosas, jamás vas a lograr alcanzar esa perfección. Y por lo tanto, la carrera por la perfección está perdida aún antes de comenzarla. Y por ende, estamos todos bajo maldición. Eso es lo que nos muestra el versículo 10. Ya esto debería ser suficiente para que todos supiéramos que esa es nuestra condición y no hay nada más que hacer, ¿verdad? Sin embargo, nuestro corazón tiene sus razones, dice alguien por ahí. Nuestro corazón tiene sus razones que el raciocinio no comprende y están ahí. Y muchas veces, aún a pesar de tener claro esto, como seres humanos seguimos intentando. Siempre está esta idea en nosotros de que el resto no es capaz de hacerlo, pero de alguna extraña manera yo seré la excepción y yo sí lo lograré, y por lo tanto tengo que esforzarme más y mejor. Está esa idea en nosotros. Si me esfuerzo un poco más, si me esfuerzo solo un poco más, entonces lograré alcanzar ese parámetro de perfección. O quizás está esa otra idea de que a lo mejor esto no es tan así, pero Dios sí va a tomar en cuenta mis esfuerzos, y quizás esta sea la manera de pensar de la mayoría de la gente dentro de nuestra sociedad que aún cree que puede haber un Dios, ¿verdad? Que si hay un Dios, en el día en que yo me muera y llegue delante de su presencia, Él va a tomar en consideración que he intentado ser lo mejor posible, y Él va a tomar en cuenta entonces esos esfuerzos, y si hay un pequeño rinconcito en el cielo donde yo pueda estar, entonces Dios va a considerar que he intentado lo mejor que pude y me va a permitir entrar en ese lugar, si es que hubiera un Dios y si es que hubiera un cielo. Esa quizás es la manera de pensar que tiene la mayoría. Y la verdad es que pensando en el versículo 10, uno pudiera a lo mejor dentro de lo resbaladizo que es uno, pensar en estas opciones, ¿verdad? Pero entonces tenemos los versículos 11 y 12 que desarrollan un poco más esta idea de por qué estamos bajo maldición y que son lapidarios. Fíjense en lo siguiente. El versículo 10 nos dice, por supuesto, que se trata de cumplir o no cumplir.
Pero cuando llegamos a los versículos 11 y 12, Pablo nos dice que no se trata solamente de que cumplas o no cumplas con las palabras de la ley, se trata del espíritu con el que te acercas a cumplirlas o no cumplirlas. Estamos bajo maldición, en otras palabras, no solo porque no cumplamos toda la ley, estamos bajo maldición porque hay cierta manera con la que nos acercamos a buscar cumplirlas, que ya se encuentran mal desde el principio. Si ustedes se fijan en el versículo 11 y el versículo 12, hay dos espíritus, dos formas, dos actitudes, dos motivaciones que nos llevan a buscar obedecer, a ser personas aceptas delante de Dios. Una es una manera que busca vivir, dice ahí en el versículo 11 al final, por fe, y otra, en el versículo 12, es una actitud que busca vivir dependiendo de lo que yo haga. ¿Se fija? El que hiciera esas cosas, dice, vivirá por ellas, por esas cosas. Por un lado, el versículo 11 nos muestra el espíritu con el que se acerca el justo, el que no está bajo maldición. Y nos dice que este espíritu es un espíritu de confianza en otro, un espíritu de fe. El justo por fe vivirá, por fe, por confiar en otra persona. Pero el espíritu del versículo 12, que es el que probablemente la mayoría de nosotros tiene, de tratar lo mejor que pueda, de llegar a ese grado de perfección y ver si Dios toma en cuenta mi mejor esfuerzo y así me acepta, es otro espíritu. Es un espíritu que dice que busca hacer estas cosas y vivir gracias a lo que yo he logrado. Busca depender no de otros, sino depender de mí mismo. Es un espíritu de confianza en uno mismo. Y ahí es donde está precisamente el problema. Y el tema es el siguiente. Esto no puede ser, ¿ah? Lo digo desde ya, pero aún si hipotéticamente, que nunca va a ser, pero si aún hipotéticamente una persona pudiera cumplir con toda la ley, sin fallar en un solo punto, por sus propias fuerzas, ¿saben qué? Aún esa persona no sería acepta delante de Dios, de acuerdo a lo que tenemos acá. ¿Por qué? Porque si pudieras guardar toda la ley, eso no te coloca bajo la actitud del versículo 11, de vivir confiando en otro, te coloca en la actitud del versículo 12, que tú vives confiando en ti mismo, sigues dependiendo de ti mismo, en tu propia suficiencia, y te llenas de orgullo, sigues siendo tu propio Dios, y entonces tu actitud es la de ascender triunfante al cielo con tus propias fuerzas, exigiéndole a Dios que se baje del trono porque necesita que te dé el lugar que te corresponde, porque tú lo lograste por tus propias fuerzas. ¿A quién se parece esa actitud? Se parece a Satanás, ¿verdad? ¿Quién quería ascender al trono de Dios mismo? Satanás. Y ese fue el primer pecado en el mundo. Es curioso que al contrario, el único hombre en la historia del universo que cumplió toda la ley, de verdad lo hizo, nadie más lo ha hecho, ni nadie más lo va a poder hacer, solo uno lo pudo hacer, y esa única persona que lo hizo, no lo hizo en sus propias fuerzas, sino lo hizo en el poder del Espíritu. El Espíritu de Dios está sobre mí, dijo nuestro Señor Jesús. Él vivió bajo el poder del Espíritu, dice el apóstol Pedro en el libro de Hechos, y por lo tanto, aun si hipotéticamente, estimado, estimada, pudieras cumplir con todos los mandamientos de la ley, aún así, no te parecerías a Cristo, te parecerías a Satanás. Estarías rodeado de orgullo y por lo tanto sigues bajo maldición. ¿Te fijas que es más complejo de lo que parece? No se trata solamente de lograr mi mejor esfuerzo de cumplir o no cumplir, sino que la misma actitud con la que nos acercamos a esto ya nos coloca bajo maldición porque dependemos de nuestra fuerza, de nosotros mismos para hacerlo. Es complicado. Y la pregunta entonces, si aún así sigo bajo maldición, ¿cómo puede ser eliminada esta maldición? Eso nos lleva a lo segundo. La maldición desarrollada entonces es más complejo de lo que parece y requiere soluciones, por lo tanto, más radicales que las que creemos. Y eso nos lleva al versículo 13. Si ya vimos la maldición desarrollada, veamos ahora cómo esta maldición ahora es ejecutada. Cristo nos redimió, dice el versículo 13. Ahí está la respuesta. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y el punto acá es el siguiente. Cristo nos libra
es el único que puede hacerlo. Nos libra de esta maldición, pero de una manera muy especial. Él no nos salva tomando esta maldición y lanzándola lejos, o tomando esta maldición y derritiéndola en sus manos y haciéndola desaparecer. No funciona así la obra de Cristo. Él nos libra de esta maldición, siendo hecho Él maldición en nuestro lugar. En otras palabras, la manera en que somos liberados de esta maldición no es porque la maldición sea eliminada, sino porque la maldición es ejecutada, pero ejecutada sobre otro. Hay alguien que toma tu lugar para que tú no sufras la maldición que mereces sufrir justamente por tu rebeldía, por tu imperfección y por tu actitud pecaminosa delante de Dios. Cristo muere tomando nuestro lugar. Hay una obra donde uno toma el lugar del otro, donde uno sustituye a otro, y ese que nos sustituye es la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos saber que efectivamente Él fue hecho maldición y que esta hora realmente Él tomó nuestro lugar? Bueno, Pablo lo dice y lo confirma en un pasaje también del Antiguo Testamento. Dice, porque está escrito, continúa el versículo 13, maldito todo el que es colgado en un madero. Fíjense que acá la idea no es que el hecho de que te cuelguen en el madero es maldición. No dice ser colgado en el madero significa maldición, esa no es la idea. La idea es que el hecho de que estés colgado implica desde antes que estás bajo la maldición de Dios. Ahí, entre el cielo y la tierra, como un símbolo del rechazo, donde no puedes ser acepto por ninguno de los dos lados, colgado en un madero. Eso es sinónimo de ser hecho maldición. Y eso es lo que está haciendo Cristo un día viernes, hace décadas y siglos atrás, en nuestro lugar, para salvarnos precisamente de esa maldición. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Y con esta actitud de confiar en nosotros mismos. Todo que ver. Piénsalo por un momento. Desde el principio, nuestro gran problema es que hemos decidido sacar a Dios del asiento del juez. Él es el verdadero juez, pero nosotros hemos querido usurpar a Dios como juez y sentarnos nosotros en la silla del juez y nosotros determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal por nuestra propia cuenta. Ese es nuestro gran problema, esa es nuestra actitud problemática desde un principio. No es tanto que seas un pecador terrible, que a lo mejor puede que lo seas o a lo mejor no delante de tus ojos. El problema es que eres tú el que está en el sillón del juez decidiendo lo que está bien y lo que está mal por tu propia cuenta. Ese es nuestro problema. Dios es el juez, nosotros hemos decidido sacarlo de ese sillón y ponernos nosotros ahí, para nosotros decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es por eso que el árbol en el principio, en el Génesis, se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ese es nuestro problema. Hemos usurpado el lugar de Dios como juez para ser nosotros los que decidamos qué está bien y qué está mal. Y desde ese sillón entonces, de ahí en adelante, toda nuestra vida nos hacemos jueces con el único objetivo de considerarnos a nosotros mismos inocentes o no tan culpables y a todo el resto culpables o condenados para poder exculparnos también a nosotros. ¿Y no es lo que pasó desde el principio también? Desde ese momento el hombre empieza, la mujer que me diste por compañera tiene la culpa, la serpiente me dio a comer, y así seguimos para más adelante. Nos hacemos jueces para culparnos a nosotros y condenar a otros. Y disfrutamos de ese rol. Cada uno disfruta sentándose en su pequeña silla a través de la cual juzgamos a los demás y nos declaramos justos a nosotros mismos. Como nuestro problema entonces es que hemos usurpado el lugar del otro, del juez en este lugar, en este caso, lo correcto es que la rectificación de este problema se produzca cuando este otro vuelva y rectifique esa usurpación. Y eso es justamente lo que pasa en la cruz. Estamos ahí sentados creyéndonos los jueces, pero llega el verdadero juez y nos saca de ese puesto y él se sienta en el sillón que le corresponde. Todo parece que va en nuestra contra, ¿verdad? El juez está ahí,
Somos culpables y lo sabemos. La maldición, la sentencia va a caer. Pero entonces, de manera inexplicable, el juez es juzgado en nuestro lugar. Nosotros usurpamos su puesto y él, de una manera llena de gracia, usurpa también nuestro puesto de condenación para sufrir la condenación que nosotros merecíamos recibir. Eso es lo que pasa en la cruz. Ese es el núcleo de la buena noticia del Evangelio. Hay uno, estimado, estimada, que ha ocupado tu lugar y como juez ha decidido absorber esa condena en sí mismo en vez de dejarla caer sobre ti para que tú puedas ser liberado de esa maldición. La maldición es ejecutada, en otras palabras, pero ejecutada sobre otro para que tú no tengas que sufrirla. Y finalmente, en tercer lugar, versículo 14, la maldición, ya vimos, ha sido desarrollada por Pablo. Luego hemos visto cómo esta maldición es ejecutada en otro, lo que pasa en Viernes Santo. Y ahora, versículo 14 nos muestra cómo esta maldición puede ser erradicada. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Fíjense, si en el versículo 13 hay una maldición y él recibe la maldición que yo merezco, ahora en el versículo 14 hay una bendición. Y en el versículo 14 ahora yo recibo la bendición que él merece. Lo curioso es que esta bendición es llamada de una manera bien extraña. Se llama la bendición de Abraham, y que tiene que alcanzar a los gentiles, o sea, a los que no son judíos, o sea, a ti y a mí, que lo más probable es que no seamos del pueblo de Israel. ¿De qué se trata esta bendición de Abraham? Esa es la pregunta. La verdad es que dentro de Latinoamérica, del pueblo evangélico latinoamericano, sobre todo, se ha dado esta tendencia ahora último de buscar encontrar de alguna manera un poco forzada cierta descendencia hebrea dentro de nuestra propia sangre. Y entonces tú te metes a páginas en internet donde te encuentras con una serie de apellidos de supuestos judíos, sefardíes, españoles, y si tú perteneces a esos apellidos, entonces puede que tú seas judío. Y tú ves los apellidos y en realidad cualquier apellido español puede ser judío. Entonces de repente tú buscas Rodríguez, está Rodríguez, a lo mejor soy hebreo. Y te sientes especial por ser judío, crees que es alguien distinto o diferente por ser judío. ¿Tendrá que ver con eso la bendición de Abraham acá? La verdad es que no. La verdad es que tiene que ver con todo lo contrario a eso. Piénsalo por un momento. Esta idea de yo soy judío y soy especial es una forma más de justificarte a ti mismo confiando en ti. Y la bendición de Abraham acá es todo lo contrario. Fíjense cómo continúa. Se le llama a continuación la promesa del Espíritu. La promesa del Espíritu. Y aquí es donde se cierra el círculo completo. ¿Cómo podemos ser liberados de esta maldición que parte por la motivación, por el Espíritu, por la forma en la que nos acercamos justamente a Dios, confiando en nosotros mismos y no confiando en otros? Muy sencillo, viviendo como vivió Jesús. Nuestro Señor Jesucristo vivió su vida perfecta acá en la tierra, no confiando en sí mismo, sino apoyado en el poder del Espíritu, bajo el poder del Espíritu, el mismo Espíritu que acá se promete a cada uno de nosotros, justamente porque un día domingo como hoy, Él resucitó, volvió a la vida, ascendió al cielo y en el cielo Él derramó ese Espíritu para que nosotros podamos vivir así como Él vivió, podamos vivir en el poder en el que Él vivió, confiando en otro por fe y no confiando en nosotros mismos. Y entonces la maldición es erradicada, porque en nuestras vidas buscamos obedecer a Dios, por supuesto que sí, pero no lo hacemos confiando en nosotros mismos ni en nuestros propios esfuerzos, sino poniendo nuestra lealtad en nuestro Señor, que murió y derramó su sangre para poder salvarnos. Y entonces se cierra el círculo y la maldición puede ser erradicada de nuestras vidas, de mi vida, de tu vida, estimada, estimada. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir confiando en tu mejor esfuerzo? ¿Vas a seguir confiando en que
quizás cuando llegues al cielo, si es que hay un cielo y si es que hay un Dios, entonces Dios te va a mirar y va a decir, mira, fue una buena persona, no hay mucho que reprocharle, seríamos muy crueles si lo dejamos ir a otro lado de sufrimiento, así que dejémoslo entrar y démosle su rinconcito en el cielo. ¿Vas a seguir en esa actitud o te vas a dar cuenta que eso en realidad es un mito? Que jamás ha sido cierto que Dios te va a aceptar por tu mejor esfuerzo, que lo que Dios pide es la perfección de su Hijo, y el hecho de que no llegues a esa perfección es una ofensa contra su Hijo, y por lo tanto mereces el infierno, y que por lo tanto tienes que dejar de depender de ti y empezar a depender de la rectitud de otro, que te ofrece esa rectitud gratuitamente, porque Él ya ha sufrido la maldición que tú mereces. Esa es la pregunta. Esa es la decisión que queda en tus manos ahora. ¿Vas a pedirle a Dios que aplique esa obra a tu vida, esa obra de la cruz hace 2000 años atrás, o vas a seguir intentándolo por tu propia cuenta aún? Nuestra oración, nuestra esperanza es que dejes de intentarlo por tu cuenta y que te dirijas a Cristo en esta tarde por salvación. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre Celestial, gracias por tu Hijo, gracias por nuestro Salvador, gracias por la obra, gracias porque si dependiera de lo que pensamos, nunca nos daríamos cuenta de lo difícil, terrible y profunda que es nuestra imperfección, y por lo tanto, al hacer un mal diagnóstico de nuestra enfermedad, nuestras soluciones son igual de inefectivas. Te necesitamos a ti, en primer lugar, para que nos abras los ojos, nos hagas ver que no solamente estamos enfermos, sino que estamos muertos. Y necesitamos que tú nos des vida. Y eso no lo podemos lograr por nuestra cuenta, sino aferrándonos a ti. Te necesitamos. Y entonces, que esos ojos abiertos nos lleven a mirar la cruz de tu Hijo y a poder aceptarlo como nuestro Salvador y nuestro Señor. Que esa sea la decisión de alguien en esta tarde que no ha aceptado a tu Hijo como su Salvador. Te rogamos porque tú puedes hacer esa obra solamente en el corazón de él o de ella. Lo dejamos, por lo tanto, bajo tu poder, siempre en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén.